Buenas noches, hermanos. ¿Qué- Buenas noches, queridos hermanos, hermanas, simpatizantes, amigos, visitantes. A nombre de la logia HPB, les doy la bienvenida. Adelante, Julio, la sala es tuya. Gracias. Buenas noches, hermanos, amigos de la Sociedad Teosófica les damos la bienvenida, reitero, y esta noche tenemos una conferencia sumamente importante sobre el budismo Zen. Es una tradición, pertenece a la tradición de sabiduría que tiene las enseñanzas, se basa en las enseñanzas primitivas que la humanidad tiene desde épocas antes de que empezara la historia conocida. Esa enseñanza de sabiduría ha encontrado diversas expresiones, ¿no? Y la sociedad teosófica lo que se ha esforzado por hacer es tratar de reflejar en las tradiciones que utiliza a esas enseñanzas primitivas. El budismo Zen es una rama del budismo que apareció en Japón proveniente de la China, donde era conocido como budismo Chan y que por esas cosas de los idiomas terminó en budismo Zen. Es una forma del budismo sumamente sencilla, sumamente esquemática, básica y eficiente, que quizás por estas cualidades y por su insistencia en la experiencia personal, ha sido muy apreciada por los occidentales. Entonces, hay una figura ahí determinante que es el doctor Suzuki, Daisetsu Teitaro o algo así, Suzuki, que fue un académico notable, profesor universitario, autor de muchos libros sobre budismo y temas místicos, incluso occidentales, un gran conocedor, que también era monje budista en esta rama del budismo Zen. La persona, el hermano que nos va a explicar sobre este tema tan valioso se llama Tomás Barriga. Es un hombre joven, un profesor universitario, y se ríe porque le digo que es un hombre joven. Pero realmente es joven, mírenlo, pues que está tan muchacho todavía. Y él es muy preparado y tiene muchísimos años en la sociedad teosófica. Eh, eh, Su especialidad es precisamente la enseñanza y la comunicación. Entonces, yo creo que es la persona más adecuada para informarnos sobre este tema. Entonces, los dejo con ustedes a Tomás. Querido Tomás, te dejo con tu público. Muchas gracias, hermano. Ante todo, buenas noches. La charla se llama Esencia, Filosofía y Práctica del Budismo Zen. Me interesaría seguir ese orden. Primero hablar de la esencia del Zen, luego un poco de su filosofía, que es en realidad, como bien mencionó Julio, una filosofía muy simple, y luego de la práctica, ¿no? Es curioso porque el budismo Zen contradice justo lo que vamos a hacer ahora, es tratar de explicarlo, ¿no? Tratar de explicarlo, tratar de entenderlo, tratar de comprenderlo a un nivel mental y lógico, cuando la práctica del budismo Zen precisamente trata de romper la mente, pero desde un punto de vista de trascenderla, ¿no? Y eso, ahí vamos a llegar poco a poco en la construcción de esta breve charla. Entonces, como datos generales, ¿no? Primero mencionaremos que el Zen es, como bien señaló también Julio, un derivado del budismo chino. Como saben todos, el origen del budismo se da en la India, más o menos en el siglo VI antes de Cristo, y se difunde primero pues por toda India y posteriormente llega a China. Sería bueno, mucha gente conoce el budismo, mucha gente no lo conoce. El budismo tiene una serie de características que es bueno resaltar de inicio, porque por supuesto el budismo zen no es budismo indio, es un budismo de alguna manera transformado y mezclado, como vamos a ver luego, con un poco de taoísmo, ¿no? Lo cual lo ha hecho más profundo en algunos aspectos.
y menos detallado en otros. El budismo surge a partir de, bueno, lo que nos dice la historia del budismo, a partir de Siddhartha Gautama, quien después de muchas reflexiones, después de muchas meditaciones, después de ser consciente de la existencia, del dolor, de la banalidad de la vida, de la muerte, del dolor humano, decide liberar, o sea, decide poner todas sus fuerzas para tratar de encontrar una forma de liberarse del sufrimiento. Y en sus meditaciones profundas lo consigue sentado bajo el árbol Bodhi. Y a partir de esa iluminación, de esa comprensión de la realidad, de ese despertar espiritual, es lo que nos dice la historia del budismo, él elabora una, en realidad también bastante simple y bastante breve estructura, no digamos religiosa, sino filosófica, ¿no? O sea, hay 4 verdades, vivimos en el mundo de la ignorancia, tenemos, la causa de la ignorancia es el apego, tenemos que liberarnos del apego para iluminarnos, ¿no? El apego, la mente, es la causa de nuestro dolor y nuestro sufrimiento. Y para construir esa estructura nos habla de las 8 nobles verdades del budismo, que consiste en hacer una purificación de la vida, un recto pensar, un recto hablar, un comportarse adecuadamente, un servir a la humanidad, es decir, una, un régimen moral que de alguna manera tiene algún parecido con la cultura de la virtud, de la cual hablaban los griegos, más o menos en una época simultánea o ligeramente posterior a la época de Siddhartha Gautama. Pues bien, esta idea de que los seres humanos, una de las cosas que se atañen al budismo, por ejemplo, es que el budismo es una religión atea, ¿no? Suelen acusar al budismo original como una religión atea porque en el budismo no se adora a ningún dios. El budismo cuando llega al Tíbet, por ejemplo, se mezcla también con las religiones tibetanas y hay allí una suerte de dioses, entre comillas, budistas, que en realidad son anteriores, pero que están mezclados un poco con el budismo, ¿no? Pero el budismo en su esencia no habla de Dios, habla del ser humano, habla del ser humano como prisionero de su dolor, prisionero de su yo, prisionero de la ignorancia, prisionero de una ilusión de la cual tiene que despertar. Y el Buda, para el budista, no es Dios. El Buda es un hombre que logró despertar y logró ver la realidad. Y de alguna manera, la esencia del budismo consiste en que cada uno de nosotros podemos ser un Buda, es decir, despertar. Despertar del sueño, de este sueño de la existencia que creemos que es real y que en el hinduismo se llama maya o ilusión. No ilusión no como inexistencia, sino como que no percibimos la realidad tal cual es, ¿no? Vivimos dormidos en ese aspecto. Pues bien, este budismo indio llega a China a través de la ruta de la seda unos 200 años antes de Cristo. Y pues se desarrolla en China en algunos cientos de años, se difunde, por supuesto, en China, y se va mezclando, como habíamos mencionado, con la filosofía del taoísmo. Y el taoísmo tiene otras características. El taoísmo es un poco más alejado del conocimiento occidental y es muy, muy, muy abstracto. Tal vez es lo que le aporta abstracción al budismo zen posteriormente. Porque el taoísmo, por ejemplo, tiene máximas muy abstractas y muy confusas, como la idea del absoluto, ¿no? O sea, el Tao, que es el Tao, el indescriptible, se encuentra en todas partes. El Tao eres tú, el Tao soy yo, respiramos Tao, vivimos para el Tao y morimos para el Tao. Lo único que existe en realidad es el Tao, como un criterio de unidad que integra todo el universo y la existencia, y no podemos ser sin el Tao, ¿no? Esa visión abstracta que es un poco incomprensible para la mente occidental, se mezcla con esta búsqueda de iluminación budista y posteriormente, ¿no? Se va a convertir, como bien señalaba Julio, en un tipo de budismo, ¿no? Pero a ver, en un tipo, el budismo Chan en China. Para comprender un poco el Tao, ¿no? Para entender un poco la idea del Tao y la abstracción del Tao, se suele contar la historia del pez, que seguramente todos conocen, ¿no? Que es una analogía para tratar de entender un poco la comprensión del Tao. Se dice que un pez joven le pregunta a su maestro pez, ¿qué es el mar?
por supuesto ambos en el mar. Y entonces el maestro pez le contesta, el mar es lo que te rodea. Y el pequeño pez le dice, pero ¿por qué no veo el mar? Y el maestro le da una lección de taoísmo. Pues, ¿no? Le dice, el mar está dentro de ti y fuera de ti. Te rodea. Todo es el mar. Naciste en el mar y morirás en el mar. El mar te envuelve y es tu piel, pero también son los demás y yo. No lo puedes ver y sin embargo lo ves. Pensar en el mar no te hará conocer el mar. Debes dejar de pensar y ser el mar. Esta historia, si la trasvasamos a la concepción de la idea del Tao, pues nos da un acercamiento a esta idea abstracta del Tao como una integración del todo, ¿no? Como un absoluto, como un Dios panteísta que se encuentra en todas las partes de las cuales todos somos parte, ¿no? Como el Dios de Baruch Spinoza, ¿no? Que está en todas partes. Pues bien, esta extracción del Tao se mezcla con las concepciones budistas y en el periodo de mayor auge, que son los siglos 7 y 8, ¿no? Surgen pues estas escuelas de las cuales hablamos. La principal, que después se convierte en budismo zen, es la escuela Chan, ¿no? La escuela Chan se centra dentro del budismo chino en la meditación y la experiencia directa, es decir, la más pegada al budismo. Nosotros, mediante la meditación y la introspección y la comprensión de la realidad, podemos tener una experiencia directa de la realidad. Y al tener una experiencia directa de la realidad, podemos conocer la verdad, podemos saber quiénes somos y podemos comprender la existencia. Y el budismo Chan se orienta a ese tipo de liberación, a una liberación de la realidad. Por supuesto, hay otras escuelas que también surgen en China, como la Yingtu, ¿no? Que básicamente promueve la fe en el Buda Amitabha y tiene toda una filosofía basada en el renacimiento y de alguna manera el karma también hinduista transformado en la visión budista china. Y una tercera escuela importante, que es la Tiantai, que hace énfasis principalmente en el Sutra del Loto. El Sutra del Loto es un texto sagrado budista que habla sobre una serie de prácticas para ir avanzando en el sendero espiritual y lograr la iluminación, que es el sendero del loto, que normalmente los teósofos celebramos el día del loto blanco, ¿no? La semilla del loto se encuentra en el lodo, metida y sumergida en el fango, pero de pronto, ¿no? Su propia fuerza de vida hace que esa semilla salga del lodo y comience a botar un tallito hacia arriba y vaya logrando cada vez aguas un poco más blancas, un poco más transparentes, hasta que con una fuerza enorme de voluntad, con una fuerza enorme fuerza enorme de comprensión y de vida, llega a la superficie y se abre blanca hacia el sol, ¿no? Y mira cara a cara al sol. Ese loto, esa figura del loto está descrita con una serie de máximas y con una serie también de abstracciones en el Sutra del Loto. Y la escuela Tiantai se esforzaba específicamente en estudiar este libro sagrado y tratar de alcanzar esa iluminación a través de esas prácticas. Pues bien, es la escuela Chan la que posteriormente va a ser llevada, va a cruzar el mar de Japón y va a ser llevada a Japón. También simultáneamente va a Corea. También hay un budismo zen, se llama igual zen, coreano, ¿no? Que también es muy fuerte. Y es Bodhidharma, este personaje mitológico que no se sabe si existió o no existió, y al cual hasta también se le atribuyen la invención de algunas artes marciales, que de China también las lleva a Japón y también las lleva a Corea. Es este personaje histórico o mitológico quien transmite y lleva el budismo a Japón, ¿no? Donde pasa de ser Chan, que en realidad nosotros pronunciamos Chan, pero es algo así como Chan, que no es sin una A ni una E, ¿no? Y que se convierte en Zen en Japón, ¿no? Fonéticamente hablando. O algo parecido en realidad, porque tampoco lo pronunciamos nosotros del todo bien. Pues bien, el Zen se difunde en Japón básicamente para el siglo XII de esta era. Ya en una época de pseudomodernidad, ¿no?
y ha evolucionado, por supuesto, y convertirse en no una religión, sino en una práctica espiritual, más que una religión. En el Zen, igual que en el budismo esencial, no hay un Dios, no hay alguien a quien adorar, no hay oraciones que transmitir. Y si bien es cierto, hay templos Zen, son templos o lugares donde debe existir la armonía para encontrar con la armonía externa también la armonía interna. Entonces, un poco para graficar esta esencia del Zen, ¿no? El Zen rechaza los textos. El budismo Zen japonés y coreano rechaza los textos como fuente primaria de sabiduría. Los conocimientos lógicos y racionales, los conocimientos como tales, pueden ser útiles, pero no son trascendentes e importantes para alcanzar la iluminación y la sabiduría. Es el despertar interno lo que nos permite encontrar las respuestas. Eso es lo que plantea el Zen. En segundo lugar, plantea algo que también planteaba el señor Buda. El señor Buda, indio, también planteaba que el despertar, el darse cuenta de la realidad, era un acto espontáneo. No era un acto que me iba a cortar esfuerzo, iba a estar por etapas y que iba a lograr un escalón y luego otro escalón y luego otro escalón hasta llegar a liberarme. No, el budismo plantea, tú eres el Buda, despierta, date cuenta, conviértete en lo que eres, una frase budista típica, ¿no? Y el budismo zen sostiene esa idea. El Dunbu, que es el despertar súbito, consiste en estar atento a la realidad, estar atento a la hora, estar atento a la existencia, ¿no? Para poder despertar e iluminarse. Rompe con esa idea gradualista del proceso espiritual. Curiosamente, Jiddu Krishnamurti, ¿no? En el siglo XX, también desarrolló esa idea con otro nombre, por supuesto, ¿no? Con la idea de la percepción alerta. O sea, la idea es estar consciente de la realidad la mayor parte del tiempo, porque en la teoría del Zen no lo estamos. Los seres humanos no estamos conscientes todo el tiempo. Estamos metidos en el mundo del yo, en las ocupaciones, que son ilusión, y no somos conscientes de nuestra existencia y de nuestra realidad y de lo que realmente somos, ¿no? Y ese progreso espiritual, por etapas, es rechazado en el budismo Zen, promoviendo la idea de la iluminación espontánea, ¿no? El despertar súbito. Otra característica del budismo Zen es que la mente es un impedimento para la iluminación. Por ello, mucha de la práctica Zen está orientada a romper la mente. ¿Y cómo rompo la mente? Con el absurdo, con lo ilógico. Curiosamente también esto está en el libro La voz de silencio de la señora Blavatsky, ¿no? Una de las primeras frases en el primer capítulo es: la mente es el gran destructor de lo real. Destruya al discípulo al destructor. Porque la mente es un impedimento, efectivamente, y vamos a ver un poco por qué luego, para esta iluminación espiritual de la cual estamos hablando. Y la búsqueda del Zen consiste en eso, en trascender la mente. Otra característica esencial es que cómo logramos trascender la mente, cómo logramos tranquilizarla, callarla, sosegarla, para que surja algo que tenemos dentro y que normalmente no vemos porque estamos pensando en 50 cosas a la vez. Y lo que propone el Zen, que también sale, por supuesto, del budismo chino y que también viene del budismo de la India, es la meditación, ¿no? Que en japonés se llama sazen, pero es la meditación, que es una meditación de conciencia, es decir, estar conscientes de lo que está sucediendo, ¿no? Más que una meditación en algo, es la meditación alerta, el sentido de alertidad del cual hablaba Jiddu Krishnamurti. Entonces, si se dan cuenta, el Zen no dice en realidad algo nuevo, ¿no? Pero sí, en su práctica, propone mecanismos interesantes que un poco transgreden los hábitos normales de desarrollo, ¿no? De desarrollo del conocimiento religioso o conocimiento científico, precisamente porque considera la mente como un problema. Esto de la mente, por ejemplo, lo dicen varios textos sagrados, pero el ser humano lo entiende con la mente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros leemos con la mente que la mente es el gran destructor de lo real. Y entonces decimos, ah, ya,
La mente es el gran destructor de lo real. ¿Y con qué lo decimos? Con la mente. Así que para que ver la realidad, seguimos estudiando y seguimos haciendo crecer la mente, ¿no? Y seguimos leyendo libros y seguimos probando cosas y seguimos participando y conociendo cosas, tratando asumiendo de que vamos a encontrar en algún momento las grandes respuestas. Y como vamos encontrando pequeñas vislumbres de respuestas, efectivamente, vamos creyendo que estamos por el camino, ¿no? Y entonces la mente, de alguna manera, nos hace creer que la mente es el camino. Pues bien, eso en lo que se refiere un poco a la esencia de la que estamos hablando del Zen, ¿no? Ahora, ¿podemos hablar de una filosofía del Zen? Sí, una filosofía sencilla, un conjunto de principios que surgen de estas bases que hemos estado trabajando, ¿no? El Zen es un camino de liberación y su filosofía es la que hemos planteado, es decir, el ser humano es básicamente prisionero de una realidad que no es real. Nuestra conciencia está atada a una realidad que normalmente está caracterizada, como dice el propio fundamento del budismo, en el sufrimiento. Todo lo que tenemos, lo que no tenemos nos genera sufrimiento, porque lo queremos, lo deseamos y no lo tenemos. Y cuando lo tenemos nos genera sufrimiento porque tememos perderlo. Entonces la vida es sufrimiento. Y lo que causa ese sufrimiento, como decía Siddhartha Gautama, es el apego, ¿no? El apego a las cosas de este mundo que las comprendemos y las procesamos a un nivel de la mente. Entonces el Zen propone encontrar las respuestas con la experiencia directa, no con el dogma, no con el estudio de libros sagrados, sino con la experiencia directa a través de la introspección. Y por supuesto nos da algunas guías y algunas pautas para ello, ¿no? ¿En qué consiste un poco la búsqueda de conocimiento en el Zen? En dejar de buscar la verdad. ¿Por qué? Y la frase que sigue, que está ahí escrita, es, porque estamos llenos de opiniones. O sea, todos opinamos, todos conocemos un poco más y opinamos mejor. Y leemos más y opinamos mejor todavía. Y cada vez nuestras opiniones se van volviendo más perfectas, más afiladas, más argumentadas, más sólidas. Pero las opiniones no son la verdad. No importa qué tan fuertes sean las opiniones y qué tan bien argumentadas estén. La verdad es la verdad, es indefinible. Krishnamurti decía, cuando ponemos la verdad en palabras, la verdad muere, porque la verdad es dinámica, la verdad está viva. No puede estar sujeta a unos signos. Pero bueno, ya ahí nuestra mente ofrece algunos obstáculos, ¿no? Porque buscamos la verdad, el conocimiento esotérico, ocultista, espiritual, religioso, filosófico, científico, está orientado a la búsqueda de verdad. El ser humano, eso lo dice Aristóteles 400 años antes de Cristo, el ser humano busca conocimiento porque quiere saber la verdad. El problema es que no la encuentra y entonces lo que construye son opiniones. Una de las primeras cosas que el Zen propone es dejar de aferrarse a las opiniones, no buscar la verdad, sino experimentarla, ¿no? No es que no exista. Entonces, lo que promueve es este Satori, ¿no? Que es la iluminación súbita, el despertar, un día cuando menos lo esperemos, si es que, por supuesto, cultivamos esa práctica de la tranquilidad, la perfección, la calma de la mente y esa, digamos, reconocimiento interno de lo que hay algo dentro de nosotros que es algo más que la mente, ¿no? La conciencia. Un poco reafirmando lo que dijimos hace un momento, para el Zen la verdad no se explica, es inexplicable, se experimenta, ¿no? Curiosamente también hay, una serie de textos de Krishnamurti que sostienen lo mismo, ¿no? Es decir, que la palabra no es el objeto, es decir, las palabras que usamos no son la realidad. Nosotros creemos que sí, que cuando decimos árbol estamos hablando de un árbol, y no, no es cierto. Estamos diciendo un sonido y una idea que en cada uno puede ser diferente, pero utilizamos las palabras para más o menos hablar de la realidad, entenderla o comprenderla un poco, pero las palabras no son la realidad.
Por lo tanto, la verdad, lo real, no puede explicarse con palabras, solo puede experimentarse. Por lo tanto, el Zen rechaza el análisis discursivo, bueno, siendo que es una práctica muy mental, curiosamente, contradictoriamente, rechaza el análisis discursivo. O sea, no es la teología, no es la comprensión, no es el catecismo, no es el razonamiento filosófico, que es muy útil, ojo, no lo maltrata, no lo agrede, no considera que no sirva. No, sí es muy útil, todo eso sirve, pero no nos va a hacer alcanzar la iluminación. No es el camino para alcanzar la iluminación. Porque parte del principio de que todo ser, todos nosotros, poseemos la naturaleza búdica. Para el Zen, todos somos Budas, solo que no lo sabemos. Y como no lo sabemos, vivimos como vivimos. En la ignorancia, en la incomprensión, en el dolor, en el sufrimiento, ¿no? Entonces, si asumimos que todos somos, en esencia, seres iluminados, dormidos, lo que tenemos que hacer es despertar, no estudiar. Krishnamurti decía algo que a mí también me parece algo divertido. Él decía, cuando le preguntaban, ¿no? Acerca de Krishnamurti, Yiddu, maestro, ¿no? Krishnaji, ¿la reencarnación existe? ¿Existe el karma? Y él decía, ustedes están dormidos. Si tú crees que creas en la reencarnación o no creas en la reencarnación, que creas en el karma o no creas en el karma, no sirve de nada porque sigues dormido. Y si sigues dormido, y vamos a suponer que la reencarnación existe, cuando reencarnes vas a seguir dormido. No se trata de si la reencarnación existe o no existe. Se trata de despertar. Se trata de abrir los ojos a la realidad. ¿Qué es lo que plantea el budismo Zen? Yo supongo, no conozco ninguna relación directa entre las enseñanzas del budismo Zen y el pensamiento o la enseñanza, como le llamaba Yudhishthira Krishnamurti, a su doctrina o a su manera de pensar. Y sin embargo, en este estudio he encontrado muchísimas similitudes, ¿no? Sin embargo, dentro del budismo Zen, a diferencia del budismo chino y a diferencia del budismo hindú, se nota mucho la influencia de el Tao, ¿no? El taoísmo. Básicamente, en que una de las respuestas básicas a esta idea de que somos seres iluminados y que lo que tenemos que hacer es despertar, entonces surge la idea de que es el silencio, es el vacío, es la introspección, es la no acción, Wu Wei, lo que nos va a llevar a, en un momento dado, despertar. Porque cuando vivimos en la vorágine del mundo, cuando vivimos ocupados todo el día en una cosa, en otra cosa, el papel, la carta, la clase, el trabajo, las notas, el documento, que bueno, es necesario para vivir, pero cuando vivimos todo el tiempo en ese espacio, vivimos metidos pues en esa ilusión, vivimos sumergidos en nuestra realidad material y objetiva y nos olvidamos de lo que en esencia somos. Entonces, ¿qué nos puede llevar a comprender eh, esta espiritualidad de la cual habla el budismo zen? El silencio, lo que contradice nuestra vida cotidiana mundana, ¿no? El silencio, el vacío, la no acción y el sazen, pues la meditación, para lograr el satori, que es la iluminación súbita. Entonces, el lenguaje para el zen limita la realidad. No es imposible explicar la verdad con nuestras palabras. Entonces, ¿qué nos queda? Lo que tenemos nosotros para comunicarnos, para hablar, es la realidad, son las palabras. Y las palabras nos permiten elaborar conceptos y explicar. Por eso, una de las cosas que decía al comienzo es que es extrañísimo dar una conferencia sobre el budismo zen, teniendo en cuenta que lo que uno da en una conferencia, pues es información, datos, explicaciones, comprensiones, cuando el budismo zen precisamente critica esta posibilidad de ser explicado porque las palabras son limitantes de la realidad. Entonces, tomemos esta charla más como una invitación a conocer el Zen, ¿no? Que en sí la práctica del Zen. Esto es una máxima dentro del budismo Zen, una forma de explicar algunos conceptos filosóficos, ¿no? Dice, lo externo en interno, lo antes y después, lo pesado y lo liviano, lo placentero y doloroso,
Lo que mueve y lo que está quieto son todas ideas o clasificaciones mentales. Es nuestra mente la que separa. Es nuestra mente la que discrimina, la que clasifica. Así, el mundo que conocemos, entendido como el mundo clasificado, es un producto de la mente, lo cual actualmente es ratificado por ejemplo, la física cuántica. Todo lo que vemos en el mundo no está fuera, está dentro de nuestra cabeza. Lo que oímos son vibraciones de sonido, lo que vemos son vibraciones de luz. Y nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros demás sentidos, lo que hacen es percibir esas vibraciones de la realidad y construir dentro de nuestra mente, en nuestra imaginación, el mundo que creemos que vemos afuera. Cuando dos personas ven una misma situación, cada una ve diferente, o sea, en realidad perciben vibraciones sobre lo que ha sucedido y cada una reinterpreta y construye la realidad de lo que ha pasado en su mente. Yo sé que esto es muy difícil de imaginar a veces, ¿no? Porque yo veo, en estos momentos estoy viendo la computadora y yo asumo que la computadora está afuera y puedo comprobarlo. La agarro, la toco, ¿no? Y está ahí la computadora. La puedo acercarme, puedo leerla, ¿no? Y si alguno de ustedes habla, la escucho y eso me demuestra fehacientemente que la computadora está frente a mí, tal como yo la veo y la percibo. No es que no esté, sí está, pero yo no la percibo a la computadora como es, porque mis ojos solamente captan una pequeña porción de todo el espectro de luz y mis oídos solamente captan una pequeña porción de decibeles de todas las vibraciones de sonido que existen en el universo. Ni hablar de mi tacto, que es mucho más limitado, o de mi gusto, o de mi olfato, que son más limitados todavía. Y bueno, y con esa información limitada, parcializada, yo construyo la realidad que creo que es total dentro de mi cabeza. Entonces, eso es de alguna manera una explicación bastante occidental y bastante científica de lo que en el budismo zen se plantea como el engaño de la mente, ¿no? Todos los esfuerzos por llegar a ser un Buda no son más que un falso orgullo del ego. ¿Y por qué? Porque, como decía de nuevo Krishnamurti, no se trata de lograrlo por esfuerzo. No es por esfuerzo, no es que con fuerza vamos a tomar por asalto el nirvana, como dice por ahí algún texto sagrado. Vamos a esforzarnos, vamos a luchar contra nuestros pecados, contra nuestras debilidades y vamos a poner nuestra bandera orgullosos en la cima después de haber vencido el mal dentro de nosotros. No, para el budismo zen ya somos Budas, pero estamos dormidos. Y hay que simplemente ser conscientes. Hay que practicar ese estado de alertidad y de conciencia permanente. Vamos a la práctica, que suele en estos aspectos ser más interesante, porque el zen básicamente es práctica, más que filosofía. Si bien es cierto, hay estos conceptos filosóficos interesantes, es básicamente práctica. Entonces, en la práctica del zen existen varios aspectos. Primero, la meditación. Es el aspecto más importante, que coincide no solo con el budismo zen japonés, perdón, alguien me pareció un micrófono por ahí activado, que coincide no solo con las prácticas del budismo zen coreano y del budismo chino y del budismo hindú, ¿no? Es decir, la meditación como una herramienta fundamental para encontrar dentro de nosotros lo que realmente somos. ¿Y qué meditación es la que propone el budismo zen, que le llama, por supuesto, Zazen? Es la atención plena. Darnos, meditar. Todos en algún momento tal vez hemos intentado meditar. Es una cosa muy cercana a lo que en Occidente, tal vez esa ha sido una de las razones por las cuales muchas herramientas del budismo zen han sido tomadas por el mundo empresarial occidental. El mindfulness, ¿no? Esta meditación en el ahora, es una práctica sacada del zen, que justo difundió, o se creó y se difundió a partir de las enseñanzas de Suzuki que mencionó el hermano Julio en el siglo XX. Y esta idea del mindfulness, esta meditación en el ahora,
es básicamente la práctica de meditación Zen, ¿no? Es decir, estar en una postura tranquila, encontrarnos en un lugar de paz, si se quiere, con una musiquita calmada, con un aroma, para que nuestros sentidos entren en armonía. Yo tengo que tener un aroma agradable a incienso, ¿no? Tengo que escuchar algo bonito, mis oídos tienen que escuchar una armonía agradable, ¿no? Mis ojos están cerrados para estar en introspección. Mi cuerpo debe estar relajado para que mi tacto también esté calmado, calmar los sentidos, ¿no? Eh, y luego estar consciente, ser consciente de mi respiración, ser consciente de mis latidos, ser consciente de los pensamientos que aparecen, dejándolos pasar, estar alerta, todo el tiempo que se pueda, estar alerta. Y cuando aparezca un pensamiento, dejarlo pasar y seguir alerta en mi corazón, en mis latidos, en mi existencia, en mi ser, ¿no? Esa es la puerta abierta que abre el budismo Zen. Y curiosamente es también, en el budismo suele decirse eso, ¿no? O sea, hay varios tipos de meditación. Hay meditación para mejorar nuestro nivel de concentración, hay meditación para el despertar de siddhis, ¿no? De poderes aparentemente sobrenaturales. Hay meditación para diferentes cosas, para la calma, para la salud, ¿no? Pero la meditación que sirve para la iluminación, es decir, para despertar y ser consciente de la realidad, es esta, la meditación en el ahora, en el ya, en el tiempo presente, ¿no? Y claro, el gran obstáculo de la meditación, para quienes hemos intentado alguna vez meditar, son los pensamientos que aparecen en abundancia, ¿no? Mientras más queremos que no hayan pensamientos, porque la meditación se trata de calmar los pensamientos y dejar de pensar, más pensamientos aparecen. Por ahí leía en un texto del budismo tibetano que decía que la razón, ¿no? El famoso libro de la vida y de la muerte de Soya Rinpoche, que decía que en realidad nosotros cuando pensamos, ¿no? Cuando estamos pensando en la vida cotidiana, no nos damos cuenta de la cantidad de pensamientos que suben en nuestra mente. Yo estoy, no sé, haciendo mi trabajo, pero a ratos me acuerdo de una cosa y escucho un sonido por acá y escucho una canción de fondo y hay pensamientos a mi alrededor y surgen y se van y aparecen y yo no soy consciente porque como estoy haciendo algo, no me doy cuenta. Cuando trato de meditar, está mi mente en silencio, aparentemente, la trato de poner en silencio, es que surgen todos los pensamientos que siempre han estado ahí y yo los veo, ¿no? Y digo, eso dice Soya Rinpoche, creemos que vienen más pensamientos justo cuando queremos no pensar, pero no es cierto, sino que recién somos conscientes de la enorme cantidad de pensamientos que pueblan nuestra mente y que normalmente ni siquiera vemos. No se trata de rechazar los pensamientos, se trata de simplemente saber que no son nosotros, no soy ese pensamiento, y verlo pasar y seguir atento en lo que sí soy. Pues bien, un invento zen, ¿no? Un invento zen que se da en el siglo XI, XII, ¿no? Fue el sistema Koan, que es un sistema propio del budismo zen. En esta búsqueda de encontrar cómo transgredimos un poco nuestra capacidad mental y nuestra mente, ¿no? Trascendemos nuestra mente y logramos acceder a algo que está más allá. En el budismo zen se inventó esta idea del koan. ¿Qué cosa es un koan? Un koan es un pequeño texto absurdo. Absurdo desde un punto de vista lógico aparente. Por supuesto, un koan tiene muchas interpretaciones, porque cada uno puede interpretarlo de diferente manera. Hay koanes que están más o menos explicados y más o menos uno puede entender a qué se refieren. Hay koanes que no. Y uno puede especular una posible interpretación, pero en realidad un maestro zen diría, pero no le expliques, o sea, porque la idea justo está en que tú medites en eso y no lo expliques y vas a comprender. ¿Y qué vas a comprender? Algo que no lo vas a comprender con tu mente, ¿no? Es una forma de forzar nuestra intuición, nuestro buddhi, como decimos los teósofos.
Y claro, la comprensión de ese koan, ¿no? Era una forma, uno, no lógica, no de conocimiento, no de datos, que permitía a los monjes budistas zen transmitir enseñanza, pero sin conocimiento. Miren ese invento raro. Tengo un texto que transmite una enseñanza, pero sin conocimiento. Porque ¿cómo transmito conocimiento sin una enseñanza? ¿Cómo transmito una enseñanza sin datos? Es que haciendo que ese texto genere algo en ti, que fluya y que aparezca, y un poquito de comprensión que surja como una consecuencia de ese texto. Pero no surge de mí que escribí el texto, surge de ti en tu intento por comprender. No sé si ese concepto está claro, si hubiera después podemos preguntar y darle más vueltas al tema, pero básicamente ese es el concepto del koan, ¿no? Por ejemplo, el koan clásico que uno encuentra, ¿no? ¿Cuál es el sonido de una palmada dada con una sola mano? La, la lógica nos dice, pues es imposible, ¿no? No hay sonido porque no hay palmada. Pero eso es lo que dice la lógica. Para la lógica es un absurdo. El budismo zen no pretende contestar la pregunta, sino reflexionar sobre ella. Y surgirán, ¿no? Por supuesto, eh, muchas posibilidades de explicación de cuál es el conocimiento que quiere transmitir o cuál es la enseñanza que quiere transmitir este koan sin datos, ¿no? Eh, yo podría decir, ¿qué es el sonido? Podría comenzar a reflexionar, ¿qué es el sonido? ¿El sonido existe en la palma de la mano cuando golpea con otra? ¿O el sonido existe solo en mi percepción? ¿Se necesitan dos manos para hacer sonido? ¿Realmente el sonido tiene existencia? O sea, esa reflexión, esa búsqueda de explicar lo absurdo o de no explicarlo, simplemente reflexionar sobre eso, es el método Koan, ¿no? Por supuesto, un koan no debe explicarse demasiado. Se pueden intentar algunas cosas y cada una va a poder explicarlo para sí mismo, ¿no? Pero los koanes no buscan respuestas lógicas, sino provocar silencio interior, asombro, invitar a reflexionar sin resolverlos. Acá voy a permitirme leer una pequeña historia zen, ¿no? Según la enseñanza zen tradicional, todos nosotros estamos ya completos y en plena posesión de nuestra verdadera naturaleza. Considerado desde esa perspectiva radical y fundamental, todos estamos iluminados y somos Budas. Así pues, se sigue de ello que todas las prácticas, teorías y métodos son secundarias. Teniendo eso bien presente, ahí viene la historia, un discípulo le preguntó a un maestro zen, si todo es claro y completo, si ya todos somos Budas, ¿por qué abres tu boca para enseñarme? Y el maestro le dice, por tu culpa, solamente por tu culpa. ¿Mm? Pues bien, este por ejemplo es un koan, ¿no? Por supuesto está en japonés, cuya traducción es esta. Cielo y hombre se reflejan mutuamente. No hay pregunta ni respuesta. Un encuentro desafortunado. Por ahí alguien está dibujando algo. Eh, pues bien, el objetivo de un koan como este es básicamente reflexionar, ¿no? Y meditar sobre él. Por supuesto, podemos intentar algunas explicaciones, pero hay algunos koanes un poco más, de repente, fáciles de comprender, ¿no? Por ejemplo, voy a leer este. Dice, el cielo nunca dice que es el cielo. El árbol nunca afirma que es árbol. El perro tan solo ladra. Si abres la boca,
recibiréis 30 golpes. Si la mantenéis cerrada, también recibiréis 30 golpes. ¿Qué podéis hacer? Dejadlo todo. Si tenéis sed, bebed agua fresca. Por supuesto, este es un koan bastante interpretado y bastante descifrado, ¿no? El habla no nos ayuda, o sea, decir las cosas o ponerle nombre a las cosas espirituales no nos ayuda. Si tienes sed, bebe agua fresca. El agua fresca en el Zen y en la simbología Zen es pues la conciencia, ¿no? Es el despertar. Pues bien, un tercer camino del budismo Zen, o sea, primero la meditación, segundo el Kuan, la ruptura de la mente, y tercero, la vida cotidiana como camino. Acá, por ejemplo, en el cristianismo, la vida como camino es ser bueno, ¿no? No pecar, ser bueno. En el budismo Zen, la vida como camino es hacer cada cosa con la máxima perfección. Hacer un bonsai, perfecto. Servir el té de manera perfecta, ¿no? Cuando yo hago una artesanía, hacerlo de manera perfecta. Cuando camino, caminar de manera perfecta. La perfección en cada acto de la vida, la plena atención en aquello que hago, sea cual sea mi actividad diaria, es otra forma de alcanzar este estado de alertidad que el budismo Zen llama despertar súbito. Entonces, cada uno de nosotros puede, cada japonés puede practicar el budismo Zen haciendo lo que hace con la máxima atención, con la máxima concentración y esmerándose por hacerlo lo más perfecto posible. Es otra práctica Zen. Eh, pues bien, todo, comer, caminar, lavar los platos, cultivar un árbol, son prácticas espirituales si ponemos toda nuestra atención, toda nuestra concentración y toda nuestra voluntad por hacerlo de manera perfecta. Entonces, cada ocasión de nuestra vida puede ser una práctica del budismo Zen, si es que lo hacemos con plenitud, con total atención. Y una cuarta práctica de este budismo Zen es pues ya propiamente la relación maestro-discípulo, una característica de todo el budismo, ¿no? Es decir, eh, el maestro es alguien que no me va a enseñar información, es alguien de quien puedo aprender observándolo, viendo lo que hace. ¿Y qué hace ese maestro Zen? Bueno, ese maestro Zen va a meditar, ese maestro Zen va a meditar y reflexionar sobre los koanes del budismo Zen, va a escribir koanes, porque son los koanes con los que transmiten el conocimiento, los budistas Zen, eh, a partir de esa ruptura de pensamiento lógico, ¿no? Y la relación maestro-discípulo también se establece en el budismo Zen. Los maestros son, por supuesto, respetados, ¿no? Y valorados en el budismo, ¿no? Pues bien, es entonces la enseñanza discípulo-maestro como se transmite el Zen. Los libros sagrados no existen en el budismo Zen. Lo que existen son estas pequeñas frases y pequeñas expresiones que tratan, como habíamos dicho, de un poco transgredir la mente racional. Y leo otro koan. Al explicar el Dharma, no hay ni explicación ni enseñanza, porque no se puede explicar el Dharma. Puesto que la explicación ni explica ni enseña, ¿cómo podría compararse a la no explicación? La no explicación es la experiencia directa, ¿no? La cual el Zen promueve. Un último camino, digamos, menos valorado por los propios budistas Zen, pero también considerado como parte del desarrollo del budismo japonés, es el arte Zen.
Y entonces cada cosa que hagamos está relacionada con la práctica de la vida cotidiana, ¿no? Pero cada práctica, cada cosa que hagamos debe ser una obra de arte. El té, la ceremonia del té, si es que alguno ha tenido la oportunidad de verla, es una obra de arte, ¿no? Como lo es sus jardines, el ikebana, la caligrafía misma como arte, la poesía, ¿no? O los haikus, que son poemas japoneses muy influenciados por el budismo zen, ¿no? La pintura, ¿no? La música, son mecanismos con los cuales se puede alcanzar la perfección, la iluminación y el acceso a eso que están por encima de la mente, que normalmente llamamos intuición, ¿no? O buddhi, o principio búdico. Pues bien, muy rápidamente se pasa una hora, pero vamos a terminar esto. El Zen, entonces, es una experiencia no verbal, inaccesible para los eruditos que quieran mantener su erudición como herramienta para alcanzar la sabiduría. Para saber qué es el Zen, sobre todo lo que no es, hay que practicarlo y experimentar para descubrir el sentido de las palabras que lo expresan. Esto me hace recordar una frase de la señora Annie Besant, presidenta de la Sociedad Teosófica a comienzos del siglo XX, que decía que, y también lo decía luego Jinarayadasa, ¿no? Otro también fue presidente ya a los 40, en los 30, eh, que decía que la teosofía, ¿no? La teosofía es una invitación, más que un dogma, más que un conjunto de conocimientos absolutos y que hay que creer, cosa que no es una invitación a experimentar por nosotros mismos todo lo que los libros de teosofía hablan. O sea, los libros de teosofía hablan de la espiritualidad, del plano mental, hablan de el poder de la mente, el mundo astral, todo eso. Ya, ok, la teosofía es una invitación. Ven, aprende, edúcate y convéncete por ti mismo de que todo esto que estamos diciendo es real, ¿no? Y es lo que el Zen dice, o sea, el Zen no es un conocimiento, es una experimentación, es una experiencia, es una forma de vida. Y hay que descubrirlo practicándolo. Y entonces tú dirás si eso no es, pero solo después de practicarlo, no antes. En otras escuelas de budismo, no la japonesa ni la coreana, que son muy centradas en el budismo zen, el despertar pues es una cosa remota, ¿no? O sea, hay que trabajar una vida o muchas vidas para poder despertar, casi sobrehumano. Pero para el Zen no, es algo natural y obvio, todos vamos a despertar, porque todos somos en esencia el Buda, y en cualquier momento podemos tener esa iluminación de despertarnos, y la idea es favorecer las condiciones de nuestra vida con la armonía, con el arte, con la práctica de la meditación y con todo lo demás que hemos mencionado, para que ese despertar pueda darse. Es esperar la oportunidad. Esa oportunidad va a llegarnos en algún momento. Es lo que plantea, por supuesto, el Zen. El Zen, entonces, es directo en su manera de enseñar porque apunta a la verdad sin perder tiempo en símbolos. Y eso también es interesante, ¿no? Porque es la característica real de los libros sagrados. A veces uno lee un libro sagrado queriendo encontrar respuestas a nuestras interrogantes. Pero como dice por allí Edgar Tolle, un libro sagrado, un sutra, por ejemplo, lo que hace es no te dice una verdad, lo que hace es apuntar a una verdad que está dentro de ti y que tú puedes comprenderla si estás preparado para comprenderla. Pero si no estás preparado para comprenderla, no la vas a comprender, solo es una historia, solo es un cuentito. O se vuelve un dogma, entonces hay que creerlo y hay que matar al que no piensa igual que nosotros, ¿no? Pues bien, esta búsqueda del despertar, del Satori, no es algo gradual, ya lo habíamos mencionado, no es una acumulación de conocimientos y prácticas, sino es un relámpago intuitivo, un despertar de pronto. Hay que crear las condiciones para ello. La verdadera mente, la mente pura, la mente superior, como le decimos en teosofía, es la ausencia de mente, o sea, la no mente racional, ¿no es cierto?
La verdadera naturaleza no es ninguna naturaleza. La verdadera práctica del Zen no es una práctica. Hay que ser un Buda sin intentar ser un Buda. Ese es un Kuan, por ejemplo, ¿no? Lo repito. La verdadera mente es ausencia de mente. La verdadera naturaleza no es ninguna naturaleza. La verdadera práctica del Zen no es una práctica. Hay que ser un Buda sin intentar ser un Buda. Una pequeña historia Zen. Dos monjes estaban discutiendo acerca de una bandera. Uno dijo, la bandera se está moviendo. El otro dijo, el viento se está moviendo. Sucedió que el sexto patriarca Zenón pasaba justamente por ahí y él les dijo, ni el viento ni la bandera, la mente es la que se está moviendo. Nosotros percibimos la realidad y es esa percepción de la realidad que nos crea la ilusión de que las cosas suceden fuera de nosotros, cuando todo sucede o todo lo que percibimos que sucede, sucede dentro de nosotros. Finalmente, podemos sintetizar el Zen en esta idea, ¿no? Que el camino perfecto no es difícil. Solo cuando dejemos de sentir agrado o desagrado, desapego, comprenderemos todo claramente. El conflicto del bien y el mal es la enfermedad de la mente, la dualidad. Esta diapositiva última, la que viene, la hice apurado y la hice hace muy pocos minutos antes de la charla, a partir de una conversación muy breve, ¿no? Una conversación virtual así que tuve con una hermana de aquí de la Sociedad Teosófica en Perú, ¿no? Giovanna, que está por ahí, creo, escuchando. Y que a partir de con preguntas me hizo reflexionar incluso en mí mismo, en mi propia experiencia. Y con esto voy a acabar. Es una experiencia que estaba en duda, la cuento o no la cuento, pero yo creo que sí es necesario, porque me ha llegado justo para esta charla, así que debe ser porque la tengo que decir, ¿no? ¿Cómo nos liberamos de ese conflicto? El conflicto en el que vivimos, ¿no? Todos nosotros queremos liberarnos y buscamos la forma, por supuesto, de comprender y de entender lo que es la vida espiritual, porque asumimos que es la razón de ser más allá de lo material, ¿no? Más allá de nuestra vida que va a terminar relativamente en muy poco tiempo, para todos, ¿no? Porque son 100 años, no es nada, ¿no? En el universo, en la existencia del universo. Pues claro, la respuesta Zen es simple, ¿no? Entendiendo que la mente no es el camino. Y en esta respuesta Zen, yo reflexionaba a partir de esta conversación con mi hermana, y encontré me puse a pensar en lo siguiente, ¿no? Yo más o menos a los 14 años, yo tengo 55 años, no soy tan joven como dice mi hermano Julio. Yo tengo 55 años y a los 14 años yo empecé una especie de búsqueda. La religión que practicaba no me convencía del todo y comencé a buscar otras, comencé a leer, comencé a buscar respuestas, ¿no? Y me gustaba leer, así que me convertí en una especie de ratón de biblioteca a consumir todo lo que llegaba, bueno, malo, regular y lo que fuera. Y creo ahora, después de 40 años y un poquito más, que cuando la mente no está desarrollada, ¿no? No tenemos mayores conflictos. O sea, cuando la mente, digamos, es simple, vive, come, disfruta, trabaja, hace lo que tiene que hacer para darse los gustos que quiere darse y vive sin mayores preocupaciones. Ni siquiera se preocupa en la muerte, es más, la evita. Evita hablar de ella porque a nadie quiere terminar pues la vida, ¿no? Pero es una mente simple. La mente no tiene mayores conflictos cuando es simple. Cuando desarrollamos la mente inferior, la razón, la educación, el conocimiento, la lectura, ¿no? Seguimos siendo la mente, por supuesto. Seguimos siendo esclavos de ella, ¿no? Pero nuestro yo crece, ¿no? Y comprendemos pedacitos, pero no comprendemos realmente. Es más, se nos es inaccesible verdades como, por ejemplo, o conceptos abstractos, como esto del Zen, medio raro, medio loco los budistas Zen. Sin embargo, cuando desarrollamos la mente de manera plena, la mente superior de la cual habla también la teosofía, entonces podemos recién empezar a trascenderla. Y lo que yo les quería contar un poco era que
después de estos 40 y tantos años, buscando respuestas y llenándome de información, creo que la mente, o sea, el conocimiento, el desarrollo de la mente es necesario solo para una cosa, para darnos cuenta conscientemente, de verdad, que la mente no es el camino. Por ahí alguno podría pensar de que es una pérdida de tiempo, ¿no? O sea, si voy a estudiar toda mi vida para darme cuenta que no es el camino, es una pérdida de tiempo. Pero no, no es una pérdida de tiempo. Porque la mayoría de gente puede decir, sí, la mente no es el camino, pero no lo comprende, no lo interioriza realmente, ¿no? Cuando uno, a través del conocimiento intelectual, busca conocer más, sabe, se da cuenta lo que Sócrates sabía 500 años antes de Cristo, que mientras más uno conoce, el universo, el horizonte se aleja más. Y mientras más uno sabe, más se da cuenta de lo poco que sabe. Y entonces se da cuenta, ¿no? Cuando ya han pasado algunas décadas, de que la mente cumple su función, que el desarrollo de la mente es necesario, que hay que estudiar, hay que leer teosofía, hay que leer otras cosas, hay que leer filosofía, hay que, para en algún momento tener ese concepto, ese conocimiento interiorizado. La mente me sirve, el desarrollo de la mente me sirve para darme cuenta que la mente no es, que hay algo más. Y entonces uno recién la puede trascender, porque uno no puede trascender lo que no tiene, solo la puede trascender cuando la tiene desarrollada, más o menos, aunque sea, porque tampoco es mucho, uno no comprende tanto, ¿no? Pues bien, con eso quería cerrar esta breve charla y muchísimas gracias por su asistencia. Agradecerte mucho por tu trabajo, Tomás, ha sido muy interesante y nos has hecho, contra tu voluntad seguramente, nos has hecho pensar. Muchas gracias por todo. Despido a todos los hermanos, a todos los simpatizantes.